Epa, mira, porque así me pega. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hey, Sonaba en los 80, así de rock. mira, en la década de los 80, los géneros que estuvieron más representativos fueron el heavy metal tradicional, el hard rock, el Venga, punk. marico, ya tú sí hablas y la de los 90. Coño, déjame explicar los 80, que es mi década favorita. Dale, pues dale. Soy el Cuervo venezolano de Maracay y le vengo a hablar del impacto y la moda de rock en los años 80. Entre estos están el hard rock, el post-punk, el heavy metal, que estaba en ojos y oídos de todo el mundo, que incluso Eddie Van Halen trabajó con el mismísimo Michael Jackson, el rey del pop, allá en el 1983 en el álbum Thriller. Billy Idol en el post-punk y el new wave, un género que mezcló el punk y el post-punk con la música industrial y la electrónica, un género que fue muy influyente en su momento y en el punk más contemporáneo. El thrash metal, el rock gótico, el AOR, era un género que también cautivó a gran parte de la población juvenil de aquel momento, a pesar de que su nombre se indica rock orientado a un público adulto. Fue muy cautivador con sus power ballads. Bandas como Toto, Cut Cutie Cream, entre otras, fueron muy populares en aquellos años. Pero, a pesar de la competencia musical y tantos géneros que había en esa época, el más influyente fueron el heavy metal tradicional y el glam metal. Tanto así que la moda glam metal, del cabello largo, la ropa colorida, estuvo muy representativa en distintos géneros musicales y en distintas modas que no eran estrictamente hard rock ni heavy metal. Así que este fue sin duda el campeón de aquellos años. La técnica que predominaba en estos estilos eran las voces limpias, agudas, técnica refinada al cantar y tocar los instrumentos. Las voces guturales, que son muy comunes en el metal extremo, no se veían casi en los años 80, solamente en el recién nacido death metal y black metal de bandas más underground como Creator, Venom. Estos estilos descendientes del thrash eran de nicho y pocas personas lo escuchaban en la década de los 80. En los 80 lo que más la gente oía era bandas más streaming, más populares: Iron Maiden, Scorpions, Van Halen, Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio, Judas Priest, Bon Jovi, Guns N' Roses, Cinderella, entre otras. La dura fue el glam metal y el heavy metal tradicional, lo que más tuvo relevancia en esta década. Tanto así que incluso Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, tuvo que adaptarse a esta moda. Solo en esta época, Ozzy Osbourne siguió la tendencia glam. Fue la única vez que lo hizo. Y sí, desde luego, los años 80 fue la década dorada del heavy metal. Jamás el heavy metal volverá a vivir una época tan exitosa y tan gloriosa como los años 80. Mira, ¿qué opinas tú de esa vaina? Ya me tiene fuerza yo. Coño. Ah, mira, cuéntame ahí pues de los 90. Coño, en los años 90... Rápidamente lo que es alternativo se volvió una moda. Empezaría la gran oleada de grunge, rock alternativo, metal alternativo, new metal, death metal, black metal. Estos géneros extremos obtendrían mucha popularidad a partir de esta década. Además, también el rock y metal industrial. Debemos tomar muy en cuenta al power metal y el metal sinfónico, que también está agarrando mucho poder en ese momento. Stratovarius, Sonata Ártica, entre otras bandas, obtuvieron mucha popularidad en Estados Unidos y Europa. Aunque este género surgió en los 80, en los 90 obtuvo mucha popularidad a pesar de todo lo antes mencionado. Los géneros más famosos, sin lugar a dudas, fue el rock alternativo, el grunge. Estos géneros llegaron masivamente a mayor público, opacando a todos los géneros de metal, que el grunge y el alternativo se volvió totalmente comercial, incluso en los 2000. Bandas como Nirvana, Radiohead, Mayhem, Warzone, Apocalíptica, Pearl Jam, Dead, todas estas bandas alternativas, culturales, extremas. Okay. Marico, ¿qué estás haciendo? pero hay un género que aún estaba tomando fuerza en el movimiento industrial de la música, y ese era el rock gótico. Le estaba agarrando cierta popularidad y relevancia en la década de los 90. Películas como El Cuervo, protagonizada por Brandon Lee, estaban reflejando eso. Aunque este género
sentaría la base para otra moda en la década posterior. La escena gótica empezó orgánicamente a fusionarse con el heavy metal y el metal extremo y alternativo, lo que le dio cierta relevancia al rock noventero. Bueno, vean ahí a Spider-Gwen imitando a Cuervo. En el nuevo milenio se instaló la moda del new metal, un género que se venía construyendo desde la década de los 90 con bandas como Slipknot y Korn, pero que en los 2000 ganó suficiente popularidad como para atraer juventud e incluso gente adulta. Es más, también competía directamente con el metal industrial y el metal alternativo. Y aquí tenemos también a la escena de rock emo. La palabra emo está de moda en todas partes del mundo. El emo hardcore era un género que realmente surgió en los años 80 y ganó popularidad en los 90, pero tuvo su mayor peak en los años 2000. Así como también el odio y la discriminación hacia aquellas personas que les gustaba la escena emo. Totalmente odiado en los 2000, incluso en la actualidad. El emo teen hardcore, así como también todos los géneros hardcore, se hicieron muy populares en la década de 2000. Existieron muchísimas fusiones del hardcore punk con el metalcore, hardcore con el death metal, o sea, el deathcore, grindcore. Todos estos géneros core, descendientes del punk extremo y fusiones con el metal extremo o el metal más tradicional, dieron popularidad a estos géneros que naturalmente se fusionarían en estética y en estilo musical al emo hardcore. Muchas bandas que no eran estrictamente emo hardcore, sino más metalcore, o deathcore, tenían un estilo estético igual o muy similar al emo tip hardcore, es decir, la música emo. Y mucha gente simplemente veía a este tipo de géneros de rock alternativo, les llamaba emo, es música emo. Mucha gente discriminaba de esa manera este estilo de moda, solamente porque el emo era lo que más sonaba y todo lo que era rock en los 2000 era emo. Cabe resaltar que todos estos géneros de core, punk hardcore, deathcore, etc., realmente tuvieron su nacimiento en los 80 y se fusionaron en los 90, como en el caso del grindcore, deathcore, thrashcore, etc. Pero existieron más fusiones en los años 2000 y todos estos géneros hardcore se hicieron exageradamente popular en la década de los 2000. Su mejor prime: Bowling for My Valentine, Akin Alexandria, Black Veil Brides, Paramore, las de género alternativo, hardcore, etc. fueron las que hicieron populares en esa década. Importante mencionar al power metal, que aunque fue un género que surgió en los años 70 y 80 con Richie Blackmore y Dio, fue en el siglo XXI donde realmente el público le presentó el verdadero interés. Cabe resaltar una cosa muy importante: desde los años 90 hasta 2020 la música no ha evolucionado mucho. Pareciera que sí, pero siendo muy objetivos y realistas, los años 90 para acá la música ha sido, a pesar de que han cambiado de bandas, han venido músicos nuevos, nuevas generaciones. Con respecto a los géneros musicales, básicamente siguen siendo lo mismo. Sigue estando de moda el death metal, el black metal, el deathcore, grindcore, el metal alternativo, el rock alternativo, post-punk. O sea, eso sigue siendo la misma moda de los años 90, sigue siendo igual a la actual. Lo único que cambia son las bandas, que música nueva, de new metal y eso, pero sigue siendo básicamente igual. O sea, los años 90 es música moderna, 2000 es música moderna, 2010... No, de los años 90 para acá es nueva escuela, de los 80 hacia atrás es totalmente diferente. O sea, te puedes dar cuenta de que en los años 80, 70 hay una diferencia generacional en la música, en los sonidos. Pero cuando escuchas música de los años 90 a la actualidad te das cuenta que es muy similar. No hay muchos cambios en realidad. Ahora venimos con la década del 2010. La década del 2010 es básicamente igual a la década de los años 90 y 2000. No hubo muchos cambios. Los mismos géneros que estaban de moda en los 2000, estaban de moda en los 2010. Hubieran bandas, una que otras bandas nuevas. Pero realmente algo que venía del oriente, cautivando las generaciones pasadas, de padres y abuelos, se hizo
extremadamente popular y una moda en el 2010 hasta la actualidad, y es la música anime. El rock hecho por asiáticos se hizo totalmente popular. Openings, ending, incluso hasta bandas de rock propia que no eran estrictamente de anime se hicieron mundialmente famosas en la comunidad rockera, otaku, metalero, etc. Todo el mundo tenía que ver con la cultura asiática. El rock japonés, el rock coreano, chino atrajo suficiente fandom, y de repente ya ser otaku no era algo tan mal visto. De repente la moda otaku era algo tan normal y bien visto en la población. No fue tan discriminado como lo fue en los años 2000 o en los años 90 o más atrás. No, sino que esto era lo que estaba de moda. O sea, conseguirse un otaku, cuadrarte un otaku, y tienes que ver anime y escuchar todas estas bandas de rock provenientes del oriente lejano. El anime es algo que se inventó en los años 50, 40 en Japón, y ya hubieron animes famosos en los años 70 como Mazinger Z y en los 80 como Caballeros del Zodiaco, sí es cierto. Pero de los años 2010 para acá, aquí en Occidente se hizo muy de moda lo que es ser otaku, ¿verdad? Entonces muchos otakus se metieron con el rock. Es muy importante, pero básicamente igual que los 2000. Si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse, y así voy a saber que les gusta este material para seguir publicándolo en YouTube. Bien rockeros, bien metaleros.